Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Gloria a Dios que nos permite compartir juntos nuevamente la experiencia de poder leer su palabra, lo que ha salido de los labios de Dios, de los labios de Jesucristo nuestro Señor. Y en esta oportunidad vamos a estar profundizando el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 32 y 48. Y nuevamente nos unimos en oración a pedirle a Jesucristo nuestro Señor que nos dé la gracia de recibir su Santo Espíritu para que esta palabra nos hiera de su amor, y solo eso nos basta. Con que una sola palabra de este texto llegue a nuestro corazón es suficiente. Será suficiente para enamorarnos, para ser plenos en la vida. Y me voy a ir sobre los detalles que más me llamaron la atención. El texto tiene una expresión hermosa de Jesús, una expresión de un papá, una expresión de alguien que ama, que cuida, que vela lo que Dios le ha confiado. Dice: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido bien daros el reino. Luego continúa diciendo: vended vuestros bienes, dad limosna. Qué expresión más hermosa. Saber que nosotros le importamos a Dios. Saber que Jesucristo hoy nos dice: no temas, no tengas miedo. Y es un evangelio dirigido a todos aquellos que nos hemos encontrado con Jesús. Y los que no han vivido ese encuentro personal con Jesús, es un evangelio para que se antojen de vivirlo. ¿Y por qué me atrevo a decir que va dirigido a qué? A ese público que ya camina con Jesús, a ese público de discípulos. Porque si uno no ha vivido el encuentro con Él, esta expresión de ir a vender nuestros bienes y darlos como limosna, nunca la vamos a comprender. Siempre será un escándalo. Siempre va a parecer que los bienes de esta tierra, que las falsas seguridades de nuestra vida son mayores a Dios. Por eso siempre será un escándalo. Pero si tú que estás escuchando este audio, algún día te encontraste con Jesús, este evangelio va para vos. ¿Y sabe qué te dice Jesús hoy? Te dice: vende tus falsas seguridades. Vende el bienestar que tú has conseguido con tus manos. Vende ese bienestar que hoy te da tranquilidad, que te está separando de Dios, que te sacó del caminar. Porque cómo duele ver amigos que han venido perseverando en el reino de Dios, que han vivido la experiencia de caminar con Dios y se han atrevido a venderla por un novio, por pasar más tiempo descansando, por una botella, por un vicio, por un trabajo, hasta por una familia. Han decidido vender el reino de Dios. Han desobedecido a esa invitación preciosa de Jesús de dejarnos abandonar, amar, de entregarnos plenamente a Él. Quien vende el reino de Dios vende sus sueños, se vende a sí mismo, se hace esclavo de sus sueños, se hace esclavo de sus falsos bienestares, se hace esclavo de sí mismo. ¿Y saben qué nos pide Jesús en este evangelio? Algo que es fundamental para seguirlo a Él, y es la fe. Por eso inicia diciendo: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido bien en daros el reino. Estemos preparados. Estemos preparados. Aquellos que aún caminan, hoy nos dice el Señor: tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. No temas y estés preparado. Tienes que estar preparado. ¿Preparado para qué?
para vivir la experiencia de que Jesucristo va a cumplir los sueños que te ha puesto en el corazón. Porque el bienestar de Dios es un bienestar que no cabe en la cabeza del hombre. Son simplemente destellos de sueños de Dios. No cabe en la cabeza del ser humano. Por eso Jesús nos invita mejor a que esperemos que ese bienestar de Dios va a llegar. Esto es una realidad. El reino de Dios es cierto. La voluntad de Dios es cierta. Por eso continúa Jesús diciendo en el Evangelio: el criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. A mí me cuesta ver a Jesús. A mí me cuesta ver a un Dios que nos azote. Jesucristo aquí no está hablando de un infierno después de que se acabe nuestra vida acá en la tierra. Jesucristo se refiere más bien a los azotes que tú y yo recibimos, consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero son más los azotes que llegan a nuestra vida cuando, aún conociendo la voluntad de Dios, no la tomamos. A mí me ha tocado en ese caminar ver grandes amigos que han renunciado a caminar con Jesús por una pareja y que saben que la voluntad de Dios no es esa. Y después terminan en unas relaciones afectivas súper destructivas, con el corazón roto, con unos hijos en un matrimonio que se está terminando o simplemente se divorciaron, con mucho dolor en su hogar, con mucho dolor en su interior, en su corazón. Duelen mucho más esos azotes. ¿Saben por qué? Porque el pecado duele el día que tú te encuentras con Jesús. Si tú no conoces a Jesús, el pecado no duele. Es más, empiezas a justificarlo y a verlo como algo bueno. Por eso los azotes son más, duele mucho más cuando uno se equivoca sabiendo y conociendo cuál era la voluntad de Dios. Este evangelio es un grito de Jesús a que no nos desanimemos. Permanezcamos en la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, porque ¿cuál de ellos se quedó sin recompensa? Buscaron una tierra prometida y encontraron una persona, encontraron a Dios. Visita nuestra página www.ebcyesua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.